Muy buenas noches, señoras y señores, muchísimas gracias por estar aquí en directo en El Toro por los Cuernos. El directo que quiere decir que la última media hora del programa estamos abiertos, verán ahí un número de teléfono a todas sus llamadas. El tema de hoy, bueno, yo me imagino que simplemente con que se lo apunte, pues ya los tendrá sentaditos a todos delante de la televisión. Vamos a hablar, pues nada más y nada menos que de las pensiones, pero de las pensiones en sus elementos casi más dramáticos, ¿no? De las pensiones de la mujer, de las pensiones de viudedad, de las pensiones, bueno, de todas estas pensiones del 0,25, de todas estas cosas que están en los medios de comunicación todos los días. Bien, pero miren ustedes, hay algo muy importante. Hoy empieza la primavera. Bueno, según los super redichos, empezó ayer a las 5:35. Yo no me voy a poner así de petarda. Yo simplemente digo que es 21 de marzo y que hoy empieza la primavera. La primavera ha empezado hace ya varios días en nuestras ciudades. Y ha empezado porque de repente ese invierno que parece ser que tenía toda la naturaleza muerta, no estaba muerta, estaba dormida. Y gran parte de ese sueño en este momento está despertando en España. Y no precisamente de la mano de los niños, de los chicos, de los jovencitos, ni muchísimo menos, sino de la mano de esa gente que se llama, a mí me hace gracia el nombre, lo de la tercera edad. La tercera edad, bueno, pues los mayores, nuestros mayores, nosotros, bueno, ya hablan del ya el sexagenario, ya parece que Dios nos libre, ya que está ya dicen una sexagenaria atropellada por una moto, oiga, una sexagenaria y una cuarentona, porque es que ya a uno ya le ponen es que hasta te enfadan. Bueno, pues esas gentes están en este momento en la calle, porque se han dado cuenta que en casa no hacen absolutamente nada. Y salieron el día 8 con el tema del Día de la Mujer, que yo, desde aquí me van a permitir una cosa, hago mía la cita de Simone de Beauvoir cuando decía que solamente habrá igualdad en nuestra sociedad el día que el puesto que hoy ocupa un hombre idiota, lo ocupe mañana una mujer idiota, porque, como ustedes comprenderán, si la mujer tiene que ser un fenómeno y estar preparadísima, evidentemente que lo va a ocupar. Pero es que hay mucho imbécil que en este momento está ocupando puestos importantísimos. Bueno, pues el día que una mujer imbécil ocupe el puesto que hoy ocupa un hombre imbécil, algo habremos adelantado, por lo menos en igualdad. No sé cómo irá la sociedad. Pero esta primavera pujante en este momento nace con una serie de protestas fundamentales en la calle. Fue la de la mujer, que tiene muchas cosas que reivindicar, muchas, y eso no quiere para nada decir que se esté en contra del hombre y esas tonterías, no. O sea, hay cosas que hay que arreglar, se ha evolucionado mucho desde doña Emilia Pardo Bazán y desde doña Concepción Arenal, anda que no ha llovido, ellas también lucharon, y tuvieron que pelearse contra viento y marea, y se ha avanzado mucho, pero hay mucho por hacer. La brecha salarial, para empezar, un 30% casi, y los jubilados en la calle, exigiendo en este momento, pero vamos, exigiendo algo tan elemental como que se les respete su dignidad, porque la famosa carta del 0,25 ha sido una vergüenza. Paso a presentarles a los invitados de hoy. Mercedes Lomba. Mercedes. Hola. Muchísimas gracias. De nada, por estar aquí. Encantada de estar aquí. Hiciste el otro día tuviste una intervención en la Plaza de la Constitución estupenda. Gracias. Arengaste a todo el mundo. Gracias, porque era a primeira vez que o facía, sí. Estaba bastante nerviosa. Pero bueno, pienso que me fui calentando y como creía en lo que leía, creo que lo hice dignamente, por lo menos. Dignamente. Y Nicasio Malde. Hola, Kai, buenas noches. Muy contento de estar aquí. Representantes los dos de la plataforma de jubilados y pensionistas de Ferrolterra, que forma parte de la plataforma de jubilados y pensionistas de toda España, sí, que no tiene ningún carácter político, ni está vinculado a ningún partido, ni a ninguna organización sindical, porque es transversal. Cabe correcto, todo el mundo. Correcto. Yo es que me asombró el otro día que leía unos titulares en un periódico, decir, la manifestación en Ferrol convocada por comisiones y por UGT. Eso no era así. No. ¿Quién contesta?
Me da igual que conteste Mercedes. Mercedes. Vamos, en las asambleas que tenemos admitimos a todas las personas, incluso hay representantes de comisiones obreras y de UGT, pero no son ellos los que formaron la plataforma. La plataforma las formamos ciudadanos normales y corrientes. Ni preguntamos tú a quién votas, a quién non votas, eres de derechas ou eres de izquierdas, da igual. Estamos para luchar Tengo un objetivo en común. Por esta injusticia y bienvenido sea a lo que le llamas tú esta primavera, que parece ser que por fin hay una verdadera primavera. Primavera del 2018. Efectivamente. Primavera del 2018. ¿Por qué surge esta plataforma a nivel estatal, transversal? Bueno, vamos a aclarar una cosa. Nosotros, cuando nacimos, en Ferrol, la verdad que Ferrol es una ciudad que como ferrolanos sabemos, somos mayoritariamente los jubilados, si estamos viendo así. Además es una ciudad que está en declive y que, bueno, pues los jóvenes lo tienen muy difícil. Y en Ferrol, aunque haya unas pensiones dignas como el resto de Galicia, porque en Galicia estamos atrás del Estado, en Ferrol dentro de Galicia es de las más dignas. Pero fue por la estructura de Ferrol, astilleros, armada, etcétera, etcétera. Pero hay un problema, esas pensiones dignas se convierten en pensiones que no son dignas, porque al final la gente que es abuelo está manteniendo a hijos, nietos, entonces malvive todo el mundo, porque aunque tengas una pensión mínima, digna, estás malviviendo, porque estás manteniendo a un sector que el Estado no nos agradece. En una crisis económica, el Estado deja sus funciones y nos deja a nosotros cubrir esas funciones. Y aún encima nos paga con esto. Entonces es indigno. Entonces estamos enfadados. En cuanto le preguntabas a la compañera cómo ha nacido el movimiento, a ver, vamos a ver, yo no tengo nada, yo no sé si lo dices por la noticia del diario de Ferrol. No sé si es un error, yo estoy muy enfadado con el diario de Ferrol, pero no porque por la noticia en sí, estoy enfadado por dos motivos. Una, porque el movimiento nos costó mucho hacerlo. La compañera está aquí. Hay todo tipo de sensibilidades. Entonces, cuando se habla para formar una organización, pues no hay que discutir, hay que llegar a unos objetivos. Y eso es lo que hemos conseguido. Hemos hecho un trabajo inmenso en el poco tiempo que llevamos, de publicidad, de contacto con la gente. Y bueno, y no nos merecemos esos titulares. Entonces, yo en un país democrático, yo procedo del mundo sindical, yo os digo que los sindicatos son muy necesarios. Es más, los sindicatos en este país, en la clandestinidad, porque yo procedo de ese mundo, y en la transición, lo hicimos con sudor, lágrimas y represalias. La gente que veníamos del movimiento sindical, y hemos conseguido incluso pues, que este país avanzara también, porque los trabajadores y las transformaciones sociales o se hacen en conjunto o individualmente no se consiguen. Después, lo que la historia ha hecho eso, y eso está ahí, que hay que reconocérselo a los sindicatos. Después, al resto de la historia, pues a lo mejor tiene sus, como todo en la vida, sus sombras y sus luces. Entonces, lo que no nos parece lógico, lo que nos ofendió a la plataforma fue cuando vimos el titular, que lo convocaba Comisiones y UGT. Yo como demócrata no le voy a negar a nadie en una plataforma abierta que esté. Es más, digo que deben de estar. Pero bueno, pero el protagonismo lo tenemos los pensionistas. ¿Por qué tenemos el protagonismo? Porque en la política vimos que había una disfunción y una dejadez de todos el movimiento representativo. Nosotros no queremos la democracia cada 4 años, la ejercemos todos los días. Entonces, por lo tanto, no nos pueden tomar por niños durante 4 años y el día de la fiesta de la democracia decirnos que somos adultos y traernos globitos y besar niños. Eso se ha pasado. Llevamos muchos años. Además, los jubilados tenemos una ventaja sobre esta gente. Que los jubilados, a veces, pues somos muy conservadores en nuestras cosas y tal y toma, pero cuando llega a tal grado, tenemos una experiencia de la vida. Entonces, aunque no sepamos expresarnos o no tengamos cierta cultura, pero bueno, adquirimos una experiencia, y la experiencia es parte de la vida. Y la experiencia de tener que llevar las cuentas del día al día, de tener que aguantar una crisis de caballo y tener que hacer el de colchón que no hace el Estado, con nuestros hijos, con nuestros nietos, etcétera, etcétera, pues eso nos da
cierta experiencia y que además no hace falta que nos engañen en la tele ni nos traten de torear con economistas de renombre ni nada de eso, pues lo sabemos, nosotros echamos nuestras cuentas, sabemos lo que hay. Sí. Perfectamente. Y entonces, en este momento, ¿cuáles son los tres ejes, las reivindicaciones fundamentales del movimiento de la plataforma de jubilados y de pensionistas? Bueno. ¿Cuáles son? A ver, yo como mujer, yo voy a hablar un poco sobre la situación de la mujer pensionista. Sí. Después mi compañero hablará de... La situación encima de la mesa. ¿Cómo está en este momento la mujer pensionista? La mujer pensionista está en una situación tan precaria, que es una vergüenza, una vergüenza. La última encuesta que se hizo para ver las condiciones de vida de los españoles dice que hay un 21,5% de gente que vive por debajo del nivel de pobreza. Que el nivel de pobreza está estipulado en 8.000 y pico euros. Efectivamente. 8.200 euros. 8.200 euros y al te digo la año. cifra Ahí exacta, está mi compañero. están en ese índice de pobreza 3,1 millones de pensionistas. Y estos datos, claro, yo no soy nadie, no me los invento, es lo que dicen los técnicos de Hacienda. 1 de cada 3 pensionistas cobran por debajo del umbral de la pobreza y lo marcan en 8.200 euros. Que eso equivale más o menos... A 3,1 millones de pensiones. 3,1 millones, pero equivale más o menos a 400 euros mes. Sí. No llega a más. Sí, No llega más. llega y más. eso, Te lo digo y yo. hay menos. Sobre Y hay 6.000... Y hay gente que tiene menos. Yo tengo, por ejemplo, una vecina que cobra Sobre 6.000 357 euros al año. euros. Tiene un hijo en paro que ya no cobra la prestación... Que esa es otra. Que no la cobra ni el Risgas. Ni cobra el Risgas porque está viviendo con su madre. O sea, señora, echa a su hijo, mándelo debajo de un puente, que eso es lo que nos están diciendo a las viudas. Yo no soy viuda, pero bueno, conozco en mi barrio a muchas viudas, porque vivo en el barrio de Caranza y sabes que hay mucha gente mayor, muchísima, y ya en mi edificio hay viudas, pero a punta palo. Porque te pregunto, Mercedes, el tema de las viudas, que tanto se cacarea, e incluso hay muchas viudas que lo creen. Dicen, no, es que en este momento el salario de la pensión de viudedad es el 60% de la pensión que tenía mi marido. Que no es verdad? No, miente. No es cierto. No es cierto. Es menos, es el 50%. El 50%. Bien, ¿por qué ese 60%? ¿Cuándo tendría que...? ¿Cómo se negoció? Es lo que quieren dar ahora. Claro, es lo que quieren dar ahora. Pero ese 60 hace 5 años... Es lo que quieren dar ahora... ahora... que dar en el 2011. Claro. Pero ese 60 se había llegado a un acuerdo, claro. Zapatero había llegado a un acuerdo de que ese 60 se iba a subir a las viudas. Sí. Hace 5 años. Sí. Llegó Rajoy y no lo subió. No. Eso está en 50%. Entonces, 50%. Lo que dicen ahora que se va a subir de pensión de viudedad es lo que se tendría que haber subido hace 5 años. Sí, pero lo van a hacer en 2 tramos, Efectivamente. Si te fijas bien, para el 2019 les van a dar un tramo. Y después, en periodo electoral, que es el siguiente tramo, es cuando le dan el 15% ese que les falta. Adiós. Eso lo han dicho ellos. Y además están haciendo un chantaje. Porque lo hacen... aparte nos están entreteniendo a los pensionistas. A ver, hay una serie de gente que tiene un desfase de 3,1 millones, porque es aquella generación, que lo comentábamos antes del programa, que ya sus pensiones eran bajas porque sus cotizaciones eran bajas. Porque las viudas proceden de un mundo, de una generación que ya sus maridos entraron tarde al mercado de trabajo. Incluso, como hablábamos anteriormente, entrabas a trabajar de niño y no cotizabas. Claro. Y te ibas a la mili casi sin cotizar. Sí. Y después te morías y había una cotización muy baja, y si a la viuda le aplicabas aún encima de esa base reguladora, que eran pensiones muy bajas, que es la mayoría de las viudas que hay, les aplicabas ese 50%, pues es donde quedan las pensiones ahí tiradas. Entonces había ya una discriminación, y muchas de ellas, tú lo sabes, estaban en el mercado de trabajo. Las pocas mujeres que empezaron en el mercado de trabajo incluso les obligaban a abandonar el mundo del trabajo
porque se casaban. Efectivamente. Y después hay otro... Y entonces, eso todo va sumando. Que son las personas que en este momento tienen 70, 75, Correcto. 80, Claro, 85, las que están en la Claro, calle ahora y mismo. tienen la puñetera mala fama de no quererse morir. Claro, que No, es que, a ver, De vivir por encima de Por sus encima de sus posibilidades, posibilidades, que sí, no por se encima- puede vivir tantos años. no se puede vivir tantos años. Pero eso lo quieren corregir en el 2019, nos vuelven a hacer otra trampa. Entonces quieren arreglar con un caramelo, Sí. a través de vías presupuestos del Estado y chantajeando a todo el mundo, y quieren arreglar un problema que les va a costar muy poquito dinero y a ver si nos desmovilizan. Y el problema y no está ahí el tema, No. porque el tema no queda resuelto. El tema no queda resuelto ni para la inmediatez, porque hay un problema añadido y las mujeres se manifestaron el día 8 por algo. Entonces parece ser que ya se olvidaron que había unas reivindicaciones, que las actuales también se les marca la brecha salarial y les hacen algo muy grave, que no nos hacen a los hombres, que cuando estás en edad de ser madre, te preguntan si vas a ser madre. Totalmente. Eso no es democrático en un país. Y entonces eso, la cultura empresarial de este país habría que hablar mucho de eso. Habría que hablar que el gobierno tiene que garantizar que no pueden hacer eso. Porque la gente tiene miedo. Tiene miedo. Y toda la gente, como necesita trabajar, como necesita llevar recursos para su hogar y para su casa, tiene que tragar con eso. Sí. Pero y, es lo que y lo incluso- curioso perdona. es... Sí, Sí, dime, perdona, perdón, dime, Y Mercedes. lo curioso es que en una entrevista te preguntan con toda la cara si tienes pensado ser madre. Es lo que estamos En una entrevista de trabajo. En como una entrevista primera de medida. trabajo, como Sí. primera medida, Sí, sí. cosa que no se le hace a un hombre, que también puede ser padre. Vale, ya sé que las que engendramos y llevamos nueve meses al hijo somos nosotros, es así la naturaleza. Pero esas preguntas debían de estar, o sea, es como para levantarse de la entrevista Sí, sí. y decir, a usted eso no le importa. ¿Por qué no se lo pregunta a usted a un hombre si va a ser padre? O sea, a mí nunca me lo preguntaron, que conste. Pero lo están preguntando. Pero lo están preguntando ahora. Y a mí, Y después, en los años que empecé yo a trabajar, a mí nunca me hicieron esa pregunta. O sea, ¿vamos para atrás? Sí. Pero Todavía. después que hay Sí, una da la desfachatez. sensación. Vamos para atrás. Después hay una Sí, sí. desfachatez. Después te dicen, desde los medios económicos, es que España tiene un grave problema, la demografía. Claro. Pero es que no te dejan planificar tu vida. Efectivamente. Claro que no. Es que, vamos a ver, hay un problema de demografía, pero vamos a ver, pues si no, salarios y contratos de trabajo que no te dejan planificar el futuro. ¿Cómo sin planificar el futuro, cómo te planteas tú tener familia? No Y puedes. No puedes. Y aún en el caso de que no quisieras tener familia, porque la mujer ha conseguido planificar su vida, no tiene por qué ser una máquina Efectivamente, de engendrar. porque también tiene que tener también su satisfacción personal como persona. Totalmente. Bueno, pues pero habrá gente que quiera que sí, que siente la maternidad, que siente que le gusta tener familia. Pero es que no puedes tener familia. No. No es una opción, en democracia no es una opción personal, no es una opción libre. Es que en este país se está recortando las libertades. Y todo eso es grave también. Y entonces desde el mundo empresarial, pero además en la televisión incluso salen, mira, en las empresas casi todos los que están en los despachos que se llama ahora de recursos humanos, los dirigen mujeres en las empresas. Y ejecutan esas políticas, son las que hacen esos interrogatorios. Sí. No es mayoritariamente hombres, es curioso. No. En las empresas que yo estuve eran mujeres las que están en lo de recursos humanos. Y bueno, y eso, y todo lo de los pensionistas le hemos dado un vuelco a algo que tú decías, la primavera, ¿no? Es que hemos revolucionado el que se hable de modelo de país, no de pensiones. ¿Y por qué decimos que se tiene que hablar de modelo de país? Porque, hombre, que salgamos ahora a reivindicar lo que ya habíamos reivindicado anteriormente como una conquista social y que ya no reivindiques el progresar, que es lo natural del humano, el poder progresar, sino que reivindicas lo que ya habías luchado. Porque en este país, vamos a ver, los edificios que vemos por ahí, los servicios que tenemos, no lo ha hecho solamente el mundo del capital, lo ha hecho los trabajadores con su esfuerzo. Es más, las rentas del Estado, el 80% de la contribución al Estado lo hacemos los trabajadores con el IRPF.
y aportamos el 80% y nos devuelven pues una patada en la cara. Y no es de recibo en una democracia. Entonces tiene que haber prioridades, porque esto es muy sencillo, a mí no me tiene que hablar nadie económicamente. Aquí hay un problema de clase, pero de libro. Tiene que haber una reforma fiscal, no se pueden hacer amnistías fiscales, no se puede, la gente parece que ya nos han adormilado, nos han anestesiado. Es que ya asumimos la corrupción como algo natural. Parece que como en Galicia llueve, ya asumimos que en Galicia tiene que llover toda la vida y que tenemos que tener lluvia toda la vida. Entonces asumimos, y eso es dinero que no es porque hagan negocios, no, es que lo retraen de nuestros fondos. Se hacen obras faraónicas, para hacer esas obras faraónicas, si no hacen falta se las inventan porque así se reparten, esto, lo otro, y dices tú, pero esto es indecente. Yo vivo en un país obsceno. Y entonces ante esa obscenidad te mandan una más, que es la carta, y dices tú, bueno, pues que esto es para echarse a la calle. Que te digan, y después, oye, si un Estado que presume de ser la cuarta economía en PIB de la zona euro, le dice a sus pensionistas, a sus trabajadores, que no tiene 1.600 millones, que es lo que vale, poner el IPC, apaga y vámonos. Vete de la Comunidad Económica Europea y vete de cualquier sitio. Vete para Guinea Conakry, que es donde tienes que estar. ¿Leíste la noticia de que Cospedal ofrece 200.000 euros a periódicos y colegios, supongo que colegios públicos no, serán colegios concertados, para adoctrinar a la gente? Sí, esa es otra. Esa es otra. A la gente sobre que necesitamos armar al ejército por si vienen los terroristas, por si... O sea, nos tratan de tontos y seremos mayores, pero tontos no somos. Tontos desde no luego somos. yo creo que no. Es más, la experiencia que tenemos de vida, vamos, es que no nos la quita nadie. Y yo voy todos los días a comprar, y sé que a mí ese 0,25 no me lo subieron, a mí me quitaron dinero de mi pensión. Claro, porque el 0,25 es que es escandaloso cuando tenemos las subidas de la electricidad. Efectivamente. Fundamental, sí, que es fundamental. El 12%. El 12%. Y el 10% el gas. Por ejemplo. O sea, simplemente la energía, para sobrevivir en invierno, para encender una luz. Te voy a poner... por ejemplo, díselo a una viuda que cobra 400 Mira, yo te voy a hablar como si tuviéramos... ¿Que ponga la calefacción? No, es que no puede poner ni la televisión. Mira, yo te voy a poner un ejemplo que pusieron el otro día en la televisión y que me acordé y dije, y es bueno recordarlo porque es un ejemplo que no hace falta saber ni de política, ni de economía, ni de nada. ¿Visteis un anuncio que sale la abuela, que le da de comer a sus nietas, y le dicen, abuela, ¿tú por qué no comes? Y dice, no, yo no tengo hambre, comer vosotros. No, sí tiene hambre. Sí, que tiene. Pero se lo está dando a sus nietos y queda ella sin comer. Efectivamente. Después hay otro problema también, que no solamente es el 0,25, y no solamente es que nos han retrotraído más para atrás de la pérdida del poder adquisitivo y lo que suba. El copago farmacéutico, ¿qué pasa? El copago farmacéutico tiene dos problemas. Una, que estamos pagando medicinas que antes nos cubría la Seguridad Social porque al ser pensionista. Pero no han hecho solamente eso. Es que en los mayores suele suceder que los mayores tenemos enfermedades crónicas. Entonces hay una gama de productos farmacéuticos que tenemos que tomar. Y han rebajado la lista que financiaba la Seguridad Social, aparte de tenerlo que pagar, y ahora tienes que ir al Mercado Libre a comprarte esos medicamentos crónicos que te dan para la gente. Pero tienes que comprar en el Mercado Libre porque la lista de la Seguridad Social ha recortado la financiación de esos productos. Entonces, ¿qué pasa? Por eso hay gente con pensiones ridículas de 400 y pico euros, 500... Que no compran los medicamentos. No pueden. Es un terrorismo de Estado, pero además descarado, por el partido del gobierno. Y todos aquellos que defienden este tipo de política. Pero mira, y una cosa que a mí me sorprende, cuando precisamente en este momento gobierna el Partido Popular, cuando en este momento el Partido Popular, el índice de mayoría de gente que lo vota es gente pensionista, ¿y por qué
creéis vosotros que adopta estas medidas? Que este 0,25... No, yo tengo una respuesta. ¿Por qué? Vamos a ver. Aunque los movimientos sociales... Mira, nos acusan de una cosa, cuando los movimientos sociales se ponen a funcionar. Y lo hacen como una forma ofensiva, yo creo que se ofenden ellos, cuando dicen, están manipulados por Podemos, sí, por el PSOE, por UGT, PSOE, por todo UGT. Dios y tal, toma. Y bueno, no lo dicen los yihadistas, no sé, por de milagro. Y ahora porque ETA está acabado, también seríamos etarras. Dicen eso y se desprestigian ellos, porque ellos están en política por nosotros. Y porque además, el ser es político. La persona que respira y en el momento que va a comprar una barra de pan, consciente o inconscientemente, está haciendo política. Cuando se queja en el bar o se queja al vecino, claro, lo mal que va su vida es política. Porque alguien decide y estructura tu vida al margen tuya. Las mujeres, cuando van a una entrevista de trabajo y le dicen la barbaridad que, como os he comentado antes, es una forma de hacer política. Claro que sí. Es una forma de hacer política. Entonces, a mí que me acusen, y claro que la gente tenemos ideología, pero el tener ideología no significa que seamos ni gente con una estructura cerrada, ni nada. Hay problemas comunes. Y después la gente vota de una forma o de otra, pues lo entenderá la gente como quiera. Yo creo que la gente, en este país hay un problema educacional. Y hay un problema de déficit democrático. No porque la gente vote lo que quiera, porque hay mucha gente que es consciente de lo que vota. Yo voto ideológicamente, lo digo así claramente, no voy a decir a lo que voto, pero yo sí voto ideológicamente. Pero yo creo que en la derecha y en el PP no es un voto ideológico. Hay muchas cuestiones que marcan socialmente a la gente, y bueno, yo tengo una idea de que la gente, cuando... Mira, hay una frase que se decía antes, y se decía mucho en Galicia, decía, bueno, é que hai que estar co rico porque son os que teñen os cartos. Sí, Decían totalmente. Eso. Ou hai que estar con non sei que. Entón, como unha mentalidade de atrás, de que, bueno, aceptan, é o que hai. Entonces, yo que digo yo, bueno, pero es que las transformaciones sociales nunca se hicieron por o que hay. Bueno, pero yo me vas a permitir que te diga una cosa, pero la frase esa está un poco trasnochada, sí, porque yo nunca he encontrado más gente con bastante más dinero que seguramente en el PSOE que en el PP, y a la vista está. No, pero a la vista está. No, pero es que lo curioso es que mucha gente que vota al PP es de clase media, y mucha gente que vota al PSOE, ¿dónde va? Lo adelanta por la derecha en dinero y en historia. O sea, que es curioso. No es una cuestión de dinero, ¿quién tiene más? Yo no lo decía por ahí. Por eso digo, te voy a poner un ejemplo. Yo cuando leo las encuestas no leo solamente la intención de voto. Hay gente que dice, mira, el tanto por ciento para el PSOE, tanto por ciento para el PP, tanto por ciento... Yo miro algo más. Yo miro franjas de edad, franja de estudios y franja de renta. Claro. Es lo curioso, eso es mirarlo. Franja de edad, franja de renta y franja de estudios. Entonces comparo. Y veo que los partidos de derechas, bueno, pues tienen una franja de edad bastante alta. Muy alta, sí. Una renta bastante baja y un nivel de estudios bastante bajo. Ahí está. Y te vas a los de izquierda y te dicen lo que estabas diciendo. Y después, claro, y después también... Una renta muy alta. Pero esto de que lo entienda. No lo entiendo. No, y yo te lo digo. Entonces, esas... Pero los de las rentas muy altas, muy altas, esos ya no hace falta preguntarles, que ya sabemos que para esa gente trabaja, porque hay ideologías, y no hay por qué tirarse de los pelos. Vamos a ver, una ideología conservadora o neoliberal, pues quiere, por ejemplo, las pensiones que no sean públicas, que sean privadas, y lo dicen descaradamente. Quieren la economía de libre mercado. Ahí voy con lo de las pensiones. Claro. Es que en este momento, de la misma manera, porque claro, hemos pasado una crisis terrorífica, terrorífica. Y entonces tú dices, bueno, pues a lo mejor 2, 3, 4 años, que incluso era una crisis tremenda, pero no había inflación. Bien, la inflación estaba contenida. La crisis era pavorosa. Pero estuvo contenida año y medio, ¿eh? Sí, bueno, pero un desfase de 5 años. La crisis, ¿quién la soportaron? Las familias. Sí, lo que y es normal que estamos en el mundo latino. Si es en el mundo anglosajón, hay una revolución aquí. Totalmente de acuerdo. Entonces, la familia es la que ayuda al hijo que está en el paro, la que ayuda incluso al nieto. De hecho, se han despoblado las residencias de ancianos, porque se ha traído al ancianito a casa para que su pensión pudiera servir de subsistencia de la familia, que es muy importante. Y todo esto, de acuerdo. Pero esa crisis, oye, desde hace
cosa de unos meses a esta parte, se está oyendo que se dice, oye, vamos muy bien, el 3,1, vamos creciendo, somos el prodigio de Europa otra vez, señores míos. Entonces, yo creo que dinero hay, como las medias, Sí. a verlo, haylo, pero ¿para qué? El problema es el reparto de riqueza. El problema es el reparto. O Claro. sea, ¿para qué? ¿Para rescatar autopistas? ¿Para hacer Montes Gallás? Sí. ¿Para qué se me ocurre? Pues no lo sé. ¿Para un Estado autonómico brutalmente y disparatadamente duplicado, donde hay competencias por todos lados las mismas? A ver. O sea, yo no oigo hablar de recortes, solamente oigo hablar o de subida de impuestos. El único recorte que le oigo yo es al pensionista, al pobre pensionista. Sí. Pero yo no oigo que se recorte en el despilfarro de las administraciones. Que por ahí Mira, tenemos que empezar. sí, mira, Entonces vamos a esto ver. es un disparate. Tú hablas de la estructura de Estado. Claro. La estructura de Estado, tenemos un pacto que es las autonomías y está bien diseñado si era para el objetivo que se marcaba, que era acercar la administración al Exacto. ciudadano. Pero en realidad no está cumpliendo esa misión. Claro que no. Entonces, ¿qué pasa? Hay un problema superior a las autonomías, que es el tema de las diputaciones. Por ejemplo. Si hay autonomías y la administración está menos lejana que antes, que era centralizada, ¿Para qué necesitas? ¿para qué las necesitamos diputaciones? las diputaciones? ¿Para qué necesitamos el Senado si no cumple ninguna misión? Nada más que para boicotear las leyes cuando el gobierno de turno no está de mayoría, porque es una ley injusta, la ley electoral. Hay muchas cosas que hay que recordar, pero yo creo que el quid de la cuestión es la cuestión de la justicia social, del reparto de la riqueza de verdad. Vamos a ver, en una recuperación económica donde la tortilla ha crecido, donde además el mundo del capital reconoce que están ganando un 24 y pico % más ahora que salieron de la crisis, pero en cambio los salarios son más bajos, la reforma laboral es de esclavitud, es obsceno. Y después ves que el IBEX 35, 19 familias, es que no lo diga yo, no, es que busco los datos, y lo dije además públicamente el sábado, 19 familias del IBEX 35 acumulan de ganancias 97.000 millones de euros. Eso es obsceno. Entonces, un país, dicen, cuando nos dice desde el gobierno, es que son ustedes populistas o están hablando sin saber, ustedes no hablan, que no entienden de esto. Cuando decimos que queremos una reforma fiscal, que se cumpla la Constitución, no pedimos más que la Constitución, no estamos pidiendo una revolución, ni el asalto del Palacio de Invierno, algo muy normal, la proporcionalidad en los impuestos. La proporcionalidad en los impuestos. Chico, que el tema de sociedades no está pagando ni la media europea. Que pagamos más una nómina en IRPF, hay nóminas de 1.000 y pico de euros que están pagando un 24% Hacienda de IRPF. Mira, que no hay empresas que con desgravaciones y con 1000 jugadas financieras que hacen... No pagan ni el 10. No pagan ni el 10. Yo soy de las que Y pienso... no hablo del pequeño autónomo ni del taller bueno, de Pepito. pobre, Pobre Claro, autónomo. cuidado, que yo cuando hablo Pobre de empresarios, autónomo. que no me confundan. No, Que efectivamente. yo sé de lo que hablo de las grandes estructuras. Efectivamente. Dime, Mercedes. Que digo, ya me perdí, me parece. Sí. Que yo creo que esto de la crisis, sí, que la hubo una crisis, que yo no creo en los marcianos, ni en confabulaciones, ni nada, pero vamos, nos han preparado y nos han comido el coco totalmente para decir, no, a partir de ahora hay que vivir así, os guste o no os guste. ¿Qué pasa? Había una desmovilización total. No creo que pensaran que éramos tontos y que estábamos contentos. Algunos parece que sí, que estaban contentos porque se sigue votando Sí. al mismo, sin decir, bueno, pues vamos a probar otra cosa, que todavía no Estamos en sabemos. democracia, tenemos opciones. Claro, tenemos otras opciones. No estamos en el franquismo, Sí, que sí. no teníamos ni derecho a votar. Tenemos otras opciones. Una opción de votar a otros que no han estado nunca y que si te fallan, tienes la opción de decir, me has fallado, tío, no te vuelvo a Estas votar. opciones vienen a surgir ahora, Mira. por un lado con Podemos, por un lado de la Efectivamente. extrema izquierda y por otro lado con Ciudadanos para Efectivamente. lo que es Mira, la parte mira. centro-derecha. Pero ¿sabes también qué Efectivamente. pedimos? Está ahí, ya, ¿Sabes bien. qué ha pasado aquí en este país? Que esto no surge de repente, ningún movimiento surge de repente. Esto viene de un proceso largo y el 15M nació por algo. Y los políticos, es más, lo ninguneaban, decían, ese es tal, toma. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nace ese proceso,
tenían la cosa muy bien compartamentada. Decían partidos políticos, representamos, sindicatos, estructuras, y pensaban que tenían todo resuelto, todo que tenían controlado. todo controlado. Entonces, ¿qué sucede? Que claro, la gente, cuando ve que están fallando sus instrumentos, las herramientas que tenemos, por ejemplo, los trabajadores de los sindicatos, que es una herramienta que tenía que ser nuestra, van fallando, van dejando funciones. Los partidos políticos también empiezan con el tú y más, pero hacen las mismas políticas. Entonces, ¿qué se hizo de aquella? Se hizo que se dijo, mira, a partir de ahora no firmamos un contrato social cada 4 años gratis. Si tú haces un programa electoral, lo cumples. Lo cumples. Eso es lo que nació el 15M. Y la gente ahora, los pensionistas dicen, por mucho que nos hagan jugadas, en el Parlamento decimos, no, has dicho esto y lo cumples. Y al que venga, a ti ya no te votamos más, pero al que venga nos tiene que decir, si haces un programa electoral, es para cumplirlo. Pero no para y si tomarme no el lo vas pelo, a cumplir, claro. no nos vas a tomar el pelo, porque te va a costar la cabeza. Entonces vosotros Pero no cala en todas las personas. Ya, pero no claro, cala en pero todas las el personas. mundo no funciona Porque, en automático, ya Mercedes. lo sé, pero es que yo me asombro de que estábamos hablando de las viudas con 400 euros. Efectivamente. Y que a mí aún me siguen diciendo, pero es que claro, yo le digo, es que tenéis otras opciones. Yo no quiero llevar a nadie ni por Podemos ni por nada. Digo que hay otras opciones. Yo también, como dice mi compañero, tengo mis ideologías y cada uno las tiene y no tengo por qué decir cuál es la mía. Pero hay más opciones. Pues yo no sé si es el dicho de vale más lo malo conocido que lo bueno por conocer. No es eso. Yo no lo sé, es que no sé, entiendo. ¿dónde está No entiendo, o sea... Mira, yo creo que es un problema de educación. De educación democrática que tenemos que ir desarrollando. Que tenemos que ir desarrollando, claro, sí. Yo creo que Entonces, también hay que yo profundizar creo en sí. ella. Y después la gente, a ver, todo se confabula contra ellos, incluso contra los compañeros que tienen los mismos problemas que nosotros y a lo mejor para mí votan equivocados. Sí. Mira, vamos a ver, los medios de comunicación son muy poderosos. Sí. Y o bien son una televisión, o bien son medio tal, pero los grandes, manipulan la información. Totalmente. Después te dejan... Yo me estoy ahorrando el dinero en periódicos, no compro ni un periódico. Después hay otra Sabes cosa. perfectamente por dónde van a ir. Sí, después hay otra cosa. A ti, la gente aún en este país aún tiene... este país al principio era un país de titulitis. Si tenías un hijo que te quitaba un título, pues ya era una eminencia, estabas orgullosísimo de él. Y si salía una persona diciéndote en un medio de comunicación, mire, yo soy economista, señor, ustedes se descállense que no entienden de esto, y esto es así, así, así. La gente, pues si es así, pues se resignaban porque es economista. Y ahí, a ver, la mente crítica no entró en la enseñanza. La enseñanza no solamente es dar contenidos, sino enseñarle al chico que mandamos a la escuela a ser ciudadano, a pensar. ¿Y qué están haciendo? ¿Qué es el gran déficit? Están quitando las humanidades de los colegios. Efectivamente, ¿qué están haciendo en las universidades? Claro, entonces tú filosofía no porque tener, se piensa. Porque te interesan los borregos. Se piensa, se razona. Entonces puedes tener un gran ingeniero, y puedes tener un gran ingeniero analfabeto, o culturalmente, y otros, no fuimos a la universidad, pero somos autodidactas, nos queremos poner al día, y a lo mejor tenemos un nivel cultural más alto. Pues es así la vida. Y yo creo que eso, quieren hacer una sociedad controlada, y bueno, y una sociedad controlada por unos intereses en concreto, también influyen ahí los medios. Y en este momento el control se les va de las manos a los grandes grupos por los medios de comunicación en este momento, las redes sociales que están haciendo fundamentales. Porque no necesitas ya que te digan lo que tienes que hacer ni cuándo te vas a reunir. Ya no. Fíjate, hasta volviendo a la noticia de Diario de Ferrol, es de una torpeza básica. Vamos estando en Ferrol. El cantón, los ferrolanos, que no convocamos a los de Murcia, sabemos lo que da el cantón de sí, la proporción. Entonces, si tú te fijas, hay una pancarta enorme que pone quién convoca. Es más, repartimos una octavilla diciendo que convoca. Primer fallo. Segundo, me atribuyen a mí el gran líder de comisiones obreras de Ferrol. Me lo atribuyen ellos en la noticia. Yo no hablé jamás, porque el que anuncia arriba, que es el portavoz de la plataforma, dice quiénes van a ser los oradores y a quién representan. Y cuando hay alguien que habla fuera de la plataforma, también lo dice. Porque habló el chaval de sindicato de estudiantes y lo anunció como tal. Pero a los oradores que hubo nos anunció como lo de la plataforma. Bueno, pues quitan la noticia, no dan en una.
1 millar de personas, Pero el problema es que después vas allí, porque yo quise ponerme en contacto, porque claro, el problema de la noticia redactada así, dices tú, bueno, pues vamos a pensar bien, que a lo mejor no mandaron ni el periodista, porque era sábado y lo que sé lo que pasa. Pero coño, le vas a pedir que es un diario de aquí, que nos conocemos todos. Y se lo comentas, sí. Y se lo comentas, le dejas el número de teléfono a Miragalla, y Miragalla no ha tenido ni 5 minutos para decir, bueno, pues voy a llamar a este hombre. ¿Qué ha pasado? Para explicar para corregir. Pues tú imagínate esto en Ferrol, que nos conocemos todos y que, bueno... Pues que imagínate no puedes... a nivel Barcelona o Madrid, efectivamente. o a nivel España, cómo se controla todo, cómo se manipula. Entonces se manipula. Entonces, claro, la gente, pues eso. Y después hay que tener en cuenta que la corrupción ha llevado a partidos que están gobernando hoy en este país, fueron dopados a las elecciones, que parece que nos olvidamos. Sí. Bueno, pero es que yo creo que aquí, totalmente, pero yo quería hacer aquí una postilla, ahora que sacas el tema de la corrupción, porque parece que solamente, o sea, se ha visto muy claro que en este momento es financiación a partidos políticos a cambio de obra pública, ¿no? O sea, yo le pago a un partido político, pero usted a cambio me va a dar obra pública. Pero eso está cuantificado. No, ya lo sé que está cuantificado, pero el gran problema de eso es, ya no solo eso, ya no solamente es que vayan dopados a las elecciones. Señores míos, es que se acaban de cargar ustedes el libre mercado. ¿Por qué? Porque si yo tengo una empresa y tengo mi dignidad, y yo con mi empresa simplemente voy a ir a los concursos, no como una rosca, no me como una rosca. Entonces el problema es que los mejores los han echado y han potenciado a los que les están untando. A los y eso indecentes. es una barbaridad. Mira, han hecho algo peor. Eso Mira, es una vamos barbaridad. A ver, a la tarta de la obra pública acceden unas empresas en concreto. Claro. OHL, Claro. Ferrovial, son los mismos. Incluso se les reparten la tarta. Pero es que además, lo único que tiene es una estructura a nivel comercial. Nada más, porque luego subcontratan. Después subcontratan y después pagamos los trabajadores con el trabajo en precario y con malas condiciones, las consecuencias de eso. Y aún encima, que lo hacen con nuestro dinero. Completamente. Y después yo incido en eso, y se cargan la posibilidad de que empresas buenas puedan ir hacia adelante. Pero es que hay otro tema, es que esa corrupción no está desgraciada. Cuando hablamos de corrupción institucionalizada, no estamos hablando exclusivamente, por Dios, de ahora mismo son los partidos políticos y luego, no, es que va mucho más. Es que es mucho peor. Es que ya hay una metástasis general. Entonces esa corrupción está en la universidad. Lo estamos viendo todos los días. En la universidad, está en los fondos de contratación de defensa, del Ministerio de Información y Turismo, del Ministerio de Administraciones Públicas, en todos los ministerios, en los ayuntamientos, con la ley de contratos y con el famoso truco de contratos menores de dividir y parcelar los contratos para que, al ser menores a una cifra que a mí me viene muy bien, entonces se lo doy a mi amigo. Señores, estamos en una corrupción total. España ha entrado en una metástasis y esto hay que reformarlo porque nos están arruinando 5 golfos, que en última instancia son los que se están llevando el gato al agua. ¿Sí o no? Mira, y hay otra cosa. Entonces ya no es una cuestión que dice partido político, sí, pero son los sindicatos. ¿Pero qué es esto? Todos los problemas que hay en los sindicatos y que no salen a la luz. ¿Pero cómo se puede estar reclamando sueldos dignos en este momento desde unas cúpulas sindicales cuando no los cuelgan a los de arriba por menos de 100 y pico mil euros de sueldo? ¿Pero qué estamos hablando? ¿A quién representan estos señores? Entonces, aquí, o reformamos todo esto, o salta por los aires. Y los primeros que habéis salido a la calle para decir, hasta aquí hemos llegado, son los jubilados. Sí, pero bueno, hay ¿Sí que... o sí? Sí o sí. En honor a la verdad. Sí o sí. En honor a la verdad, si no hubiera sindicatos, a los trabajadores nos iría peor. Hombre, si no hubiera partidos políticos no habría democracia. Pero espérate un momento, ¿pero qué quiere decir? Que los sindicatos se tienen que modificar, chico. Se tienen que modificar, naturalmente. Y hacer un poco también de autocrítica. Sí, que hay que hacerla, Y yo se la hago. Hombre, porque es que... yo procedo de ese mundo, ya te lo digo. Y yo procedo de ese mundo y también porque si hago la autocrítica. Sin partidos políticos no hay democracia, pero tienen que ser unos partidos políticos efectivamente. dignos y unos sindicatos dignos. ¿Y qué hablamos de la patronal? Sí, ¿Por qué tiene que tener la patronal? Porque ahora voy a la Constitución, que es lo que tú me dices. Tendríamos que blindar las pensiones en la Constitución. Sí.
de la misma manera que están blindados en la Constitución, los partidos políticos, los sindicatos y la patronal, esos en la Constitución como elementos de nuestro sistema, quiere decir que tienen que estar subvencionados por todos nosotros, señores, y también las pensiones. También. Claro. ¿Por qué no? Pero es que las pensiones, Digo yo. No, es aparte que de estar las- blindado, es que lo de las pensiones, además en este país se está haciendo una cosa que a veces dicen, claro, es que los que pedís estáis diciendo que queréis incrementar el gasto y los recursos son los que son. Y dije, pero vamos a ver, si tú, no estamos pidiendo incrementar el gasto, además lo están reconociendo ellos a través del Banco Central Europeo, la OCDE, etcétera, etcétera, que no son organismos sospechosos de ser bolcheviques ni de ningún lado. Si tú no cuidas a tus mayores, no cuidas un Estado fuerte, ¿qué estás generando? Tú imagínate que los pensionistas no aguantáramos en el mayor proceso de paro que hubo en este país, con 5 millones de parados, no hiciéramos de colchón. Saltaba por los aires. No habría Salta 5 por los millones, aires. saltaba por los Saltaba aires. por los aires. No, ¿No? y habría más paro, porque entonces estamos el refugio consumiendo. ha sido la familia. Claro, ha sido. Hablemos también Entonces dice el de lo que OCDE. se ha encargado la ley de dependencia. Claro, ahí voy. Otra. La ley de Es dependencia. otra forma de crear empleo. Otra forma de crear empleo. Sí. Y Yo de, tuve y de una generar experien- condiciones, sobre todo para las Tuve mujeres. una experiencia personal con mi padre, 12 años cuidándolo con Parkinson. Habíamos pedido lo de la ley de dependencia, Sí. o sea, lo de la dependencia, hacía 3 años. Sí, se murió A los ya. 15 días de morir mi padre, Te viene aprobada. vino aceptada la ESA. Yo creo que pasando eso. esperan A que se muera. a que se mueran. Y luego tienen consta que tal y para quedar bien. Eh, ¿Queda bien? ¿Tú crees que es? Es un queda bien, pero no quedaron bien conmigo, que no soy tonta, tengo vida inteligente en esta cabeza, aunque no tengo ningún máster ni ninguna... Hay vida inteligente. Bueno, pues si tienes un máster falsificando Es las más, notas. efectivamente, si tengo un máster falsificado, La verdad no que me no vale de vale la nada. pena. Es más, volví a la asistenta social, que por cierto, una profesional como una copa de un pino, que no tiene nada que ver con el sistema, simplemente hace su que trabajo y lo que puede, y le dije, ¿puede constar lo que le pasó a mi padre en un, no sé, en un baremo de otra persona más que murió Sin. sin la... A los 15 días. Claro, es que vamos a ¿Y ver. cuánto tiempo lo había solicitado, Mercedes? 3 años, Y con no. una dependencia total. Mi padre tenía Parkinson, al final no murió de Parkinson, Murió de cáncer. ¿eh? Pero tenía dependencia total de mí, rigidez total, Sí. yo lo llevaba en silla de ruedas porque era encantador y le gustaba ir al Galicia de Caranza a tomar el café y lo bajaba y lo dejaba allí con sus amigos, pero era tener que vestirlo, bañarlo, Todo. 24 da horas. igual. Y todo tú. Gracias a Dios, mi padre, como tenía una pensión decente, ahora hablamos de lo que valdría la pensión decente, gracias a Dios, mi padre, llegó un momento en que yo sola ya no podía, tengo hermanos y me venían efectivamente a ayudar, por supuesto, contratamos a una chica. Pero es que eso no tenía que haber pasado ya. ¿eh? Porque cumplía todos los requisitos. Cumplía todos los Para la ley requisitos de dependencia. para la ley de Incluso para esa dependencia. chica le vendría mejor porque esa chica entraría a cotizar. Y esa Claro. chica Pero tú no le puedes debía pagar. de estar metida en el sistema, ¿eh? Claro. Claro. E incluso lo Porque, claro, esa O chica no incluso tú. cotizó. E incluso lo que comentábamos antes, porque hablábamos, la mujer, volviendo al tema de la mujer, que es Claro. muy importante, Los no solo la penalizan mujer doblemente. viuda, pero tú tienes la mujer que te están diciendo, ¿piensa usted tener hijos? Sí, sí, o sea, sí. primer disparate Sí. y primera cosa que es casi delictiva. Pero es que luego tú tienes que tú te quieres quedar en casa o te tienes que quedar en casa y tú tienes que atender a tus hijos, o sea, el tema ama de casa. Claro. No solamente vas a atender a tus hijos cuando son pequeños, es que luego vas a atender a tus padres cuando son mayores. Y entonces a ti, eso en Francia, lo han arreglado perfectamente. Sí. El ama de casa, que se queda en casa, tiene una pensión y cotiza por esa Es pensión. que contribuye al PIB. Porque Es que está claro, contribuyendo al Claro, PIB. vamos a ver. Es que Pero es es que el si no ab- tenemos es que es esa el- gente, es que si es no el tenemos esa ABC. gente, Ahí pero que sea estamos. hombre o mujer, que se encarguen de esa hombre o labor. mujer en este Pero momento. vamos a Hombre o ver, mujer. ¿cómo va a funcionar una fábrica? ¿Cómo va a funcionar si no cuidas a la otra A los gente? niños. A los niños, no sé Y qué. a los después, mayores. y después te dicen, es que la demografía.
Pero ¿qué coño nos están diciendo? Perdón, ¿eh? Sí, sí. ¿Qué coño nos estáis diciendo? Demografía. ¿Pero cómo voy a planificar mi vida? Si estáis bombardeando efectivamente. Y aparte voy a traer... Que no puedes conciliar la vida laboral con... Claro, y no dotas una ley, porque haces una ley y quedas de puñetera madre, ley de dependencia, y no la dotas de presupuesto. ¿Pero qué burla es esta? Y entonces la persona que se Pero queda además, en casa, la ley de que puede dependencia, asumir quedarse la ley de en casa, dependencia sí, sí. dice que nos cuesta dinero. No, no nos cuesta dinero porque genera empleo. Claro. Genera Muchísimo empleo. Muchísimo empleo. Y te devuelve además una renta a las arcas del Estado y le devuelve una renta a la sociedad, al comercio, porque consumen. Conclusión. ¿Son unos ignorantes o no? Conclusión. Porque trabajan para quien ¿Son trabaja. unos ignorantes o nos están Los votamos tomando nosotros y el trabajan. pelo? A ver, vamos a ver. O nos quieren tomar el Estás en pelo. un mundo que está dividido, por desgracia, Vamos. aunque crean que no. Aún hay clases. Entonces, ¿qué pasa? Están trabajando para esa minoría que se Claro, lleva la parte grande de la tortilla. claro. Esos que se presumen que la crisis es una oportunidad. Hay gente del mundo financiero que dice que las crisis son una oportunidad, pero es una oportunidad para ellos, y es cierto. Claro. Yo no vi ninguna hoguera por ahí quemándose el dinero. El dinero cambia de manos. Siempre cambia de manos. Cambia de manos. Pero entonces Lo el que tema, pasa es por que... ejemplo, decíamos, el tema de la mujer. Volvemos otra vez a ese tema. Claro. Entonces, si en este momento, porque, bueno, luego hablamos que, ¿cómo que no? En la Constitución dice, no se discriminará ni por edad, ni por sexo, ni por religión. Mentira, se lo está haciendo. Mentira. Se está discriminando por edad. Porque una persona a partir de los 50 años, Ya, a ver si encuentra trabajo. Por edad se está discriminando. Se está discriminando por sexo. Cuando Sí. te están preguntando si vas a tener o no vas a tener hijos. Se está discriminando. Se está discriminando a una persona si es alta porque es alta, si es baja porque es baja. Y si es gorda porque no vale para es estar gorda. en- La discriminación es brutal. Brutal. Y Tú sobre ves- todo en la mujer. tú ves En la mujer, sobre todo en la Tú mujer. ves en el comercio, ya no se pueden nombrar marcas, Sí, nombra lo que pero te la dé la tengo gana. Aquí en mi en la programa cabeza. lo que quieras. Tú ves en Zara, por ejemplo, ejemplo. a una chica rechoncha, Nada. Obesa. Nada. obesa, Nada. Tiene está tienen estipulado unas medidas. tienen unas medidas. Por lo tanto, a la perfectas. gordita o a la muy alta o La a la muy están baja se está discriminando, la están Sí, discriminando, señor. escondiendo, es más, escondiéndola señora. del público. Sí, señora. Escondiéndola del público. ¿Y eso qué es? Eso es ¿Tú una qué vergüenza. vales? Claro. ¿Para qué? ¿Para estar metida Sí. en una casa cuidando a alguien o tal? Que no te vean. Sí. Para el público no vales. Bien. Porque no eres guapa. Ahora, ante esta discriminación, señores míos, entonces la persona que se quiere quedar en casa, o porque no le queda más remedio que no encuentre trabajo, o Efectivamente. porque le da la gana Pero que puede de ser ser un ama de hombre casa, también, que yo bueno, también lo o el digo. amo de casa, me da igual. Vamos a ver. sí, sí. Uno u Es que, otro, sí. Vamos a ver. Si Bueno, pues un hombre, si es yo un tengo, hombre. yo tengo una mujer y tiene más oportunidades de acceder al mundo del trabajo y tiene más posibilidades de ingresar dinero, yo no me tengo por qué cabrear como Pues hombre. Efectivamente. el hombre o la mujer que se quede en casa. ¿Por Efectivamente. qué no va a estar eso? Y yo sí, cotizando? pero yo genero un PIB, sea hombre o sea mujer. Claro, que Claro. sí, claro. Porque además, si no, además que generas un PIB, porque si no, no habría niños. Si no, no habría forma de ir a una fábrica y trabajar, de que el sistema funcionara. Es que es demencial lo que nos dicen. Cuando nos dicen, pero además... No, no, y además es nos demencial. dicen... Él hay dice, un es problema... que es un problema de gasto. Hay un problema que y no te hay, sale- no hay... O sea, no nacen hijos. ¿Cómo Pero van ¿cómo a van a nacer nacer? hijos? Si ya me estás preguntando Pero además, si y voy a después ser cuando madre. nace, para y- no contratarme. Para no Y después contratarme. cuando naces y si eres de las minorías que no tiene problema en la fábrica, es que no tienes dónde dejar el niño. Esa es otra. Efectivamente. Pero vamos a ver. Pero si los abuelos parece que trabajamos sin IBM, IBM aquí, IBM allá. Sí, señor. A ver, Sí, los señor. abuelos también están produciendo un PIB. Esa es Estamos otra. haciendo la Esa es guardería. otra. Sí, señor. Y se va al colegio, y se llega, y se les tira, y los padres trabajan unos horarios demenciales, y el niño lo recoge, y le das la comida, y sale de nuestra pensión también. También. Exactamente. También, porque los tienes, También. te los Y llevan a tu tú a lo mejor casa. comes un huevo, pero al niño no le vas a dar un huevo, al niño va a comer sus lentejitas, su carne, su filete, y no sé qué. Efectivamente. Bien, y pues su ese meiguita. trabajo del hogar, eso es lo que yo digo, tanto en un hombre hoy en día como Sí. en una Como una mujer, Es que hay que decirlo no así. tendría que estar cotizado y con una Claro, pensión la porque tú te persona que quedas se haga aquí cargo- adelante del hogar, Claro, tanto es que tiene- hombre como mujer. Pero Da ¿sabes qué? igual, Claro, ¿Sabes da igual. ante eso que contestan? Claro, es que pedís de todo, es que eso es gasto. No, señor, no es gasto. Eso revierte. Y revierte al PIB. Es más, forma parte del PIB. Claro. Forma parte del PIB, porque sin eso, sin esa atención a la gente, la sociedad no funciona. No hay un mantenimiento de la sociedad. Es como el coche. Claro. El coche te lo dan nuevo y andas de puñetera Bueno, madre. y vosotros Pero después en hay que este reponer. momento, ¿qué creéis? O sea,
vamos a ver, ¿hasta dónde vais a poder llegar? ¿Qué os van a hacer caso? ¿No os van a hacer caso? Yo creo que sí. ¿Cómo veis el Yo sistema? pienso que sí. Están un poco ya yo creo que sí, nerviosos. pero tenemos que... ¿Cómo veis la Mira, cosa? ¿Se puede decir un taco? Pienso Sí. que están un poco acojonados. Sí, perfectamente. Lo estás convencida. Pienso. Sí. Y pienso. No se imaginaban esto. Y pienso. No, bueno, eso... Ni en este momento. No. Pienso que también se va a empezar a movilizar. Bueno, ya ahora otra vez estuvieron, ya viste, los médicos, otra vez. A ver, eso es tenor de este país, porque Es estamos que, hablando claro. de pensiones, pero al final hemos hablado de todo. De todo. Más De o todo. menos. Es que entonces sale es todo. una Estamos- obscenidad. es que no- Lo de las pensiones ha hecho que el problema en concreto no se quede en las pensiones, que revoluciona todo. Todo. Porque pone en cuestión el sistema. Todo. Entonces, ¿qué sucede? Los pensionistas, cuando decimos esto, estamos pensando en la cortedad, en las perspectivas de vida que tenemos, seamos hombres o mujeres. Entonces, la queremos vivir, hay una inmediatez, la queremos vivir bien. Y se acabó ya el cachondeo porque llevamos perdido. Pero es que estamos pensando en nuestros hijos, y porque sabemos que la economía es cíclica y que va a haber otra crisis. Y entonces estamos creando la oportunidad para que nuestros hijos se queden y nuestros nietos nos moramos, pero a lo mejor queden en la calle. Porque a nosotros nos acusan de tener una vivienda. Pero es que esa es otra. Pero es que nuestros hijos, tal como están las circunstancias, es que no acceden ni a la vivienda, porque cuando accedías a la vivienda y nos timaban con las hipotecas, porque aquí nos timaron muchas cosas, nos robaron mucho dinero, las hipotecas, los desahucios, el tema de las preferentes, es que aquí tiene tela. Y bueno, entonces te decían, compra un piso, que esto, aunque ganes 1.000 euros, aunque sea una mierda, te lo damos. Sí, y de paso compra un coche, amuéblalo. Y de amuéblalo, paso, y tal, oye, y vete ya de te lo vacaciones. quitaré. Todo, Bueno, sí, entonces sí. ahora dijeron, es que los españoles os pasasteis, por Claro, el mundo claro, adelante se claro, alquila. claro. Bueno, pues vamos a alquilar. Pues claro que se alquila, se especula. Entonces se especula. Entonces ahora tú, antes decíamos, coño, la emigración, coño, ustedes de Senegal viven 40 en un piso. Pero es que no lo estamos haciendo los españoles. Hombre, ahora mismo. Ahora mismo. Se es está que... viviendo pisos patera en Madrid, en este momento, porque claro, no puedes pagar claro. por Entonces habitación. dices tú, Totalmente. pero vamos Volvemos a ver, a los años 40. pero vamos a ver, ¿te merece la pena levantarte por la mañana, ir a buscar un puesto de trabajo, basura, para que te den 400 euros, a lo mejor repartido en 2 trabajos, basura, y ya te vale el piso compartido 400 euros, la renta? Y a eso te están diciendo Y- que tienes que ahorrarte para Claro. tienes que ahorrar, perdón, No, para pero hacer es que un hace plan de 2 días te pensiones. decían que, Sí, sí. que nos estaban diciendo Un que no plan de éramos pensiones. europeos, que ¿Cómo? comprábamos Es que pisos. alucinas. Que comprábamos pisos, nos decían que no éramos europeos, que eso no Sí, era sí, Europa. claro. No, que somos raros, sí. Que somos raros. Sí. Ahora que alquilamos somos... A ver, nos toman de coña. Y ahora te dicen que las pensiones, cuidado, el fondo de pensiones. ¿Y cómo se puede hacer una persona que no llega a 1.000 euros? Un chico que vive en Madrid, que no llega a 1.000 euros, ¿cómo puede Por eso ahorrar hay que para una reformar- Que aparte que no tienen... Por eso hay que tumbar la reforma laboral. La reforma laboral es pulirse Es que, a ver, lo que hemos es conquistado. que es la clave de todo. La Mira, reforma laboral hay es la clave. que Porque esta última reforma destruirla laboral, totalmente esta y reforma empezarla laboral, de nuevo otra vez. decían los que la hicieron. No, es que, mira, dijo una cosa Fátima Báñez, que lo dijo el 29 del 8 de este año pasado. Dijo, es que los trabajos que se destruyen, los trabajos que estamos creando ahora son mejores que los que se destruyeron. Pero dices tú, pero bueno, pero se puede decir esta cosa. Vamos a ver, pues si habéis destruido trabajos fijos, bien remunerados o medianamente bien remunerados, por lo menos bajo un convenio colectivo, y habéis metido De 1 a 3. de 1 a 3, 1 a 3, sí. mal remunerado, puteado De y sin 1 a derechos. 3. Habéis hecho, Esa es la realidad. habéis hecho una reforma laboral de esclavitud. Hay que Totalmente. decirlo así, de esclavitud indecente. Y entonces eso no va a cubrir ni las pensiones nuestras ni la de ellos. Me vais a perdonar un segundo porque Sí. creo que tenemos una llamada. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, adelante, por favor. Hola, buenas noches, ¿me oye? Sí, le oímos perfectamente, adelante. Sí, bueno, yo tengo 2 cosas que no me concuerdan. Por ejemplo, soy un pensionista. Cuando entramos en la Unión Europea y en el euro, pensamos que todos íbamos a ser más ricos con el euro. Y resulta que fue entrar en el euro y empezar a subir los precios y los mismos sueldos. Eso lo sabemos todos. La Voz de Galicia sabemos lo que nos costaba. Ha subido una barbaridad en aquellos tiempos. Bien, segundo. ¿Sí?
Lo siento, pero hemos perdido la comunicación. la comunicación. Sí. Lo siento muchísimo, pero no le oímos. Si es tan amable y vuelve a llamar, porque nos hemos quedado. Qué pena. Sí. Bueno, pero si quieres en esa parte que sigue... En esa parte de que dijo de sí, lo del mira, euro... vamos sí, a ver, es que es todo lo mismo, vamos a ver. El euro, perdonadme, fue el sí. timo del siglo, ¿eh? Sí, fue el timo del siglo el porque, timo a ver... de la estampita. Mira, De la estampita. Mira, vamos a ver, a la gente yo creo que hay que ser didácticos, a lo mejor me explayo un poquito, pero aquí hubo una gran guerra y hubo que construir todo. Entonces, cuando hubo que construir todo, pues es cuando avanzamos, porque Europa se hizo el continente social, porque había que reconstruir todo y había que... Entonces se hizo una cosa importante, los padres de esa Europa que pensaban de unidad, estaba bien planteada, el Club de Roma. Sí, sí. Entonces, el Club de Roma nace primero como un mercado libre de comercio, pero fue creando derechos y de ciudadanos, etcétera, etcétera. Y después, ¿qué pasa? Había que hacer, si haces una unidad europea no tiene que ser solamente comercial, tiene que ser en defensa, en asuntos exteriores, claro. Es hacer los Estados Unidos de Europa, que era el origen, la idea de Europa, del Club de Roma. Entonces vas metiendo países miembros, pero al final entró otro chalaneo, que era distinto, que era los intereses de la globalización. Entonces eso se fundió, entonces que había que hacer una moneda única, pero la moneda única había que hacerla cuando lo que decía el Club de Roma era que decir, bueno, vamos a colaborar todos en lo económico para nivelarnos. Y cuando estemos nivelados podemos tener una moneda única, porque ya tenemos unidad fiscal, tenemos más o menos un equilibrio de después. Era después. Entonces, Maastricht hicieron al revés. El poder financiero tomó el poder político y dijo, no, hagan la moneda. Entonces, claro, ¿quién era el motor de Europa? Alemania. Y si te fijas, el euro está hecho a medida del marco alemán. Porque entonces, ¿qué pasa con esto a los trabajadores? Nos pasa que cuando viene una crisis del capital, antes España lo resolvía muy bien. Lo resolvía porque decía, ¿cómo compito? Pues no podremos ir a dar una vuelta a Portugal, tan siquiera, pero devalúo la peseta. Claro. Pero es que ahora no puedes devaluar con el euro. Claro. Tienes que devaluar el mercado de trabajo, que es lo que te exige Maastricht. Perfecto. Por eso nos pasan las reformas laborales. Entonces puedes gobernar de dos formas, ir a Europa y decir, no, yo quiero una Europa de otra forma, o decir, siguana a la emperadora Merkel y lo aplicas aquí. O como hizo también, lo hizo este y lo hizo Zapatero, ¿eh? Igualmente. Siguana y te reformo la Constitución. Entonces no somos un país de pleno derecho dentro de una comunidad. No. Esta comunidad no todos compartimos el salón, unos dormimos en el Fallao y otros... están en el salón. Tienes toda la razón. Y el euro es un timo porque el cambio no fue real. Y después los salarios, cuando vino el euro, es para acabar. Si yo ganaba 100.000 pesetas, me dieron 600 euros. Exacto. Pero me redondeó el del bar, Exacto. que un euro era 100 pesetas. No, señor. El problema fue el redondeo. Y entonces sigo igual con ese desfase porque mi salario sigue siendo el primer cálculo. Claro. Pero Creo que lo tenemos. Hola, buenas noches. Y es un timo. Buenas noches. Y de ahí nos vienen los problemas. Hola, ¿me oyes? Sí, ahora sí. Creo que hemos recuperado otra vez, ¿no? Buenas noches. Buenas noches. No, hoy no soy el mismo, ¿eh? Soy otro. Ah, Vamos a ver, pues muy buenas estuve noches. escuchando ahí y hay una defensa ultranza de los sindicatos, cuando los sindicatos son los que nos metieron volado con los pactos de Toledo. Esto es delirante lo que se está pasando en este país. No tenemos ni sindicatos ni partidos políticos, no tenemos nada. Vale, muchas gracias. Muchísimas gracias. Es verdad, pero es que aquí primero empezamos hablando de los sindicatos, que dije yo que serían los primeros que tenían que hacer autocrítica, porque los sindicatos también han jugado como les ha convenido muchas veces y en contra de los intereses del trabajador. Sí, pero hay que reconocer una cosa. Cuidado. Aquí hay historia y también hay que recordar, porque yo procedo de ese mundo y soy muy crítico con ellos. Además, lo voy a decir. Sí. No lo voy a decir, pero bueno, yo soy uno de los fundadores del sector crítico de Comisiones Obreras cuando se hizo en su día y lo hicimos en Madrid como corriente crítica. Y entonces, el primer interesado en que funciona el movimiento sindical soy yo, y tengo que ser crítico y entonces lo sigo siendo. Es para ti. Bueno, entonces, ¿qué pasa? No lo quería, pero vamos a ver, pero son necesarios. Es una herramienta inventada por los trabajadores fundamentales. Y la historia está ahí, porque nos ha costado vida y sudores, y si algo ha progresado en la transición. Este país dio un gran paso hacia adelante en los años 70 con la OCDE, y no porque la OCDE quisiera hacerlo o no pretendiera hacerlo. Lo hizo, a ver,
Lo hizo porque también era el momento histórico de hacerlo, y los trabajadores nos batimos el cobre en la calle y hemos conseguido conquistas sociales, pero no para los trabajadores, para toda la sociedad. Bueno, pero yo lo que veo y se ha modernizado este país. Después, lo que ha venido hasta ahora, tiene razón este señor. Hay que volver, ahí es lo que vengo. No puedes vivir eternamente de la historia. Lo que quería decirlo, te lo dije antes. Entonces, yo creo que la burocratización de los sindicatos es un problema y un elemento que hay que resolver, pero que lo tienen que resolver los trabajadores, porque es una herramienta de ellos. Totalmente. Yo no voy a ir yo allí a resolvérselo. La prueba es que la plataforma, el que se quiera sumar, que se suma. Además, queremos a todo el mundo, pero cuidado, lo dijo muy bien el presidente de la coordinadora a nivel del Estado el otro día en la televisión. Le preguntaron si, porque claro, porque nos quieren atacar. Está detrás Podemos, está el PSOE, está no sé quién, está Perico de los Palotes, está no sé quién detrás. Y dijeron, mire señora, estamos en un país democrático, le dijo. Y los problemas se resuelven políticamente porque los que deciden son políticos. Y en un país democrático no le vamos a decir a nadie que no esté, es más, que se sumen. Pero al frente estamos nosotros. Y dice algo más, y lo decimos también desde Ferrol. Sí. Cuando haya que dar una resolución a este problema, no hay pacto de Toledo, lo tienen que resolver con nosotros. ¿Qué os parece el pacto de Toledo? ¿Ha Está destruido. Por los aires? Por los aires. No, pero ha saltado por los aires, te voy a decir por qué. Vamos a ver, yo cuando hago un pacto o hago un contrato con otra persona a nivel, o lo hago con el Estado, espero el respeto de ese pacto. Entonces lo han dinamitado. Entonces han dinamitado el pacto ya con el 135 de la Constitución, ya lo dinamitó el PSOE. Y bueno, los sindicatos no han jugado bien ahí tampoco, hay que decirlo. No han jugado bien y a lo mejor puede ser parte del problema. Pues ahora que sean parte de la resolución del problema también, lo pido, deben de estar, pero como parte de resolución del problema. Entonces no lo han hecho bien, en eso soy crítico. Y entonces, ¿qué decimos? El Pacto de Toledo no nos resuelve los problemas, porque ahora si te fijas, en principio no había dinero para las pensiones, porque no había más, y yo voy a hacer lo posible de lo imposible, y hace un garabatías, y ahora están hablando de retomar el Pacto de Toledo, cuando son ellos los que lo dinamitan. Entonces, si vuelves a firmar un nuevo pacto, corres el riesgo de que pasada la tormenta, se acabó, te vuelven a reventar el pacto. Entonces, ¿quién va a negociar y con quién? ¿Nosotros en qué nivel estamos de reivindicación? ¿Lo vamos a llevar? ¿Y con quién? Tiene que ser la coordinadora de pensionistas, los afectados. Entonces, al margen de los sindicatos del Pacto de Toledo. No, es que tiene que ser la reforma de la Constitución, te lo voy a decir por qué. Totalmente, o sea... Totalmente. Esa es nuestra meta. Porque la reforma de la Constitución va a tumbar dos cosas. Que no se juegue con nosotros, ni dialécticamente pervirtiendo el lenguaje, ni dando migajas a ver si nos parten. Además, aunque le den a las viudas 100 euros, no la restituyen. No. Porque el desfase es tal, que las tienen en la miseria, que no se equivoquen las mujeres. Con 100 euros que no os compren, que van a joder a vuestros hijos. Que nos están diciendo claramente. Claro, entonces están guardando, que tienen que guardar la zanahoria para las elecciones. No, que no te se engañen, señores. Claro. No, entonces vamos a ver. Que lo están diciendo claramente. El día 1 de enero entra el plan de estabilidad. ¿Qué es el plan de estabilidad? El 1 de enero del 2019. Del 2019. Señores que entren en la pensión, el 1 de enero en adelante del 2019 le pueden aplicar un coeficiente reductor de 0,47. ¿Qué quiere decir esto? Que está inventado para lo que en Alemania ya hicieron, los mini-yos, los jubilados, claro, que les metieron el plan de estabilidad. Además, no lo digo yo. Si ves los vídeos y ves programas, por ejemplo, de Jordi Évole, donde explican el modelo alemán, como les hicieron, está ahí, y es lo que nos quieren aplicar aquí. Aquí vamos más atrasados porque vamos más atrasados en todo, pero no lo quieren aplicar. ¿Y qué es? Coeficiente reductor, ¿qué quiere decir? Que si vuelve una crisis o el Estado pues no recauda lo suficiente, o el Estado le pasa no sé qué rollo, o hay una guerra, o nos pasa una catástrofe, o lo que sea, el invento que quieran darle, te aplican ese coeficiente reductor. Aparte que ya te lo están aplicando sin el plan de estabilidad, porque hay que darse cuenta que antes eran 15 años y ahora son 25. Sí, cuanto más proyecten la jubilación, a tu cotización, tu base reguladora, a más años, hombre, pues cuanto más para atrás vas, menos cotizabas. Bueno, 25 y además, perdóname un segundo, lo que comentabas también al principio. Ahora mismo hay mucha gente que se ha quedado con unas pensiones muy tocadas. ¿Por qué? Porque como estos 5 últimos años de la crisis, la persona con 55 años se encuentra que lo echan, como muchos han queda sin seguro de desempleo, construcción y tal, se encuentra sin seguro de desempleo, y entonces, ¿qué pensión le queda a la pobre víctima?
¿Qué es una víctima? Claro, Nada. y aún nada, encima, nada. ahora entras en el plan de estabilidad. Nada. No, y es más, y si te pillan el paro y acaban las prestaciones con 61 años, te obligan a jubilarte forzosamente. Pues ahí está. Y entonces, ¿qué pasa? Te ponen el plan de estabilidad y cuando se les enciende la bombilla que la cosa no va bien, y como son ellos los que dicen si va bien o si va mal, pues te aplican el coeficiente reductor. Y después, por expectativa de vida, ten cuidado, no vivas. No. Márcate un objetivo. Márcate un objetivo. Márcate un objetivo de morir. No, que nos lo no marquen. tengas buena salud. Que nos lo marquen ellos. Que nos lo marquen ellos Que y digan qué día hasta te mueras, cuándo podemos porque en el vivir. 2050 te puedes encontrar que la mierda de pensión que te dan te quedó en el 40%. O sea que yo creo que una edad así muy tal, a partir de los 70, Entonces, todo el mundo venga, todo el funcionando. mundo funcionando. Y Hombre, hemos este solucionado el tema. Claro, Totalmente. entonces este mensaje, ¿por qué va? El fundamental, lo que deja la pensión. Porque vamos a asegurar que la juventud y los que están trabajando tienen que sumarse a este cargo. A esto. Ahí está. Eso es lo que está. Eh, Y las mujeres se han dado cuenta, el movimiento Desde feminista se ha dado desde cuenta aquí de lo esto digo, también. las mujeres se han dado cuenta el día 8 porque fue Claro. impresionante. Por favor, jóvenes, hijos míos que sois jóvenes, moveros. Pero es que me voy a morir yo a lo mejor Implicaros quiero- en esto, que es que nosotros no pedimos solo por nosotros. Es que es el presente Es y que el es el futuro. presente y el futuro. Estamos en Europa, Nos que no damos estamos cuenta de eso. en Guinea Conakry. Es que si el Estado tiene... A ver, los Estados nunca son neutros. Yo soy defensor del Estado, pero el Estado yo sé que no es neutro. El Estado no es neutro según quien lo dirija. Si lo dirijo yo, pues lo voy a hacer bajo mi ideología. Evidentemente. Y si lo hace otro, bajo otra ideología. Mira, después en el tema de las mujeres, por ejemplo, mira, hay una cosa... Es que, mira, esto de la política dicen, es que venimos a hacer la política nueva. Y digo yo, coño, pues esto es más viejo que yo. Vamos a ver, la política nueva, ¿cómo puede ser que tú vengas a hacer política nueva y... las Perdóname un mujeres- segundo, Nicasio, tenemos una llamada. Hola, buenas noches. Hola, que hai boas noites. Que tal? Buenas Buenas Bueno, noches. mira, eu era para felicitar aos compañeiros xubilados, pensionistas que Pues están gracias. aí. Gracias. Hoxe, en representación de todos os que fomos o outro día á Plaza do Cantón, o día 17, non? Decirvos que adiante moito ánimo e tamén decirvos que tiñades que poñer un pouquiño máis en énfasis o problema de que o Estado español está recibindo reprimendas continuas por parte Sí, las libertades. do Consello de Europa pola falta e a continua reiteración a violación da Carta de Dereitos Europeos, non? Da Carta Magna realmente dos dereitos humanos da Unión Europea, non? Na cal unha das partes dice moi claramente que a pensión mínima que calculan eles para que haya unha vida digna debera non baixar dos 1.080 euros. Certo. Certo. E aquí nos encontramos con pensións de 300 e 400 euros. Sobre todo nas mulleres viudas. As mulleres se moito, é fragante, as mulleres. Por motivos de que daquela as mulleres non traballaban e non teñen a súa Sí, propia traballaban, jubilación. pero Están cotizar. recibindo unhas pensións de 300 e 400 euros Sí. que non chegan nin para comer, nin para pagar a luz, nin para quentarse. Sí, señor. Sí, Iso non señor. é culpa solamente do goberno español. Eu voto tamén a culpa a todos os partidos políticos que non fan énfase e que non levantan a voz no Parlamento. E aos sindicatos tamén, Sí. que estánse firmando continuamente eso, e no Pacto de Toledo non están a decir nada. Boas noites e moitas gracias e felicidades a todos os pensionistas. Parabéns pola coraxe que tuveste de su día 17. Espero que nas próximas haya Habrá moita próximas. máis xente, que a xuventude participe, porque isto é o futuro das columnas do estado do bienestar. Vale? Totalmente. Moitas gracias, boas noites. Boas noites e moitas gracias. E moitas gracias a él por chamar porque coincido plenamente con... Bueno, pues yo creo que Totalmente. ya hemos llegado al final. Mira cómo se ha pasado esto rapidísimo. Moi rápido, porque
eres unha persoa moi Sí. moi llana, Eu non metes medo. Hombre, muchísimas gracias. Eu dixen, Muchísimas eu gracias. agradezco porque Foi eu dixen, unha- eu vou facer sí. estilo cafetería. Claro, Dixen antes foi de entrar en cámara. unha Se me cousa sentar aquí relaxada. E falar relaxadamente. Foi unha Dentro cousa do tempo relaxada. que hai, que queda limitado como todo na vida. Sí. Incluso podría haber un debate, porque agora este ano estaba surgindo outro debate. Outro debate máis. Claro, entonces Pero- podíamos falar do divino e do humano. Todo. Pero mira, lo acabaríamos importante filosofando. es que esto esté en la calle, lo importante Sí, a es mí que non é esto sea cousa un debate, lo que queda por importante es que anunciar, que estemos se non todos o fago aquí. me cascan. Dime. O movimento sigue e temos pa o día 5 no Carballo Calero a 6 da Sí, tarde sí, sí, unha asamblea. unha asamblea e que en esa asamblea vamos a perfilar o que vamos a facer en adiante todo aquilo que se aporte tamén. Claro. Entonces, que pasa? Vamos pedir que a coordinadora non seamos sempre Mercedes, fulanito, citranito. Que queremos se- a todo o mundo ali, a todo e o incluso mundo. para traballar. Sí. Pero a traballar a nivel pues, propagandístico, cada un no seu nivel. Sí, Como si que efectivamente. teñen que volver á televisión, que veña outro, que non sea o pesado de Nicasio, non sea Efectivamente, Mercedes, o e Picasso. sea outro. Pues mira... Pues yo lo único que eso. quiero que sepáis es que os agradezco una barbaridad, ya Sí. estamos fuera de tiempo, Sí. os agradezco Mercedes, Gracias Nicasio, a ti. Sí, una y a barbaridad que nosotros a hayáis ti. estado aquí, y lo único que quiero decir es que aquí tenéis vuestra casa. Pues moitas Graciñas, gracias. Siempre moitas que gracias. queráis estamos aquí. Nosotros lo que pretendemos Eu estuve es moi relaxado. coger el toro por los cuernos, decir las cosas al pan pan y al vino vino Sí, además y estamos en evitar una que, edad la- que que no hay se que engañe a facer. la gente, que ya está bien. Y esta maravillosa primavera yo creo que ha empezado, pero Eu vamos, penso que con sí. redoble de tambores. Mira, Mercedes, un billón de gracias. Moitas gracias. Muchas gracias, A ti. Nicasio. Nosotros ¿Eh? sin complejos porque non temos nada que perder. ¿Verdad que no? No, nada. Entonces non temos que facer tactismos ni Nada. como partido político ni nada. Non hai táctica, é que é la aberta. Es la verdad. É verdad. Muchísimas gracias. Y muchísimas gracias a todos ustedes. Me imagino que habrán disfrutado tanto como yo de este programa fenomenal. Un millón de gracias y hasta el próximo miércoles, que creo que el miércoles que viene no vamos a estar, porque es miércoles santo, y entonces con eso de las procesiones y tal, pero ya les voy empezando para que abran ustedes boca. El miércoles siguiente al miércoles santo, prepárense porque tenemos un cañón de programa. Muchas gracias y hasta el próximo miércoles.